Ya vimos con este grupo lo que es sistema nervioso central, ya vimos lo que es aparato digestivo, cardiovascular, renal, y ahorita vamos a ver fisiología del aparato respiratorio para continuar lo que es músculo esquelético y hacer algunas observaciones sobre los cambios en el oído, en el olfato y en la visión. Entramos de lleno a lo que es el aparato respiratorio. Recuerden que el aparato respiratorio está protegido por una caja torácica, la cual está compuesto de una estructura ósea en donde se unen por delante lo que son las costillas en la pared anterior y se enlazan a través de un cartílago con el esternón, y en la parte posterior se enlazan a través de un cartílago con las vértebras, ya sea dorsales prácticamente. Entre estas costillas están los músculos intercostales, los cuales son músculos accesorios que permiten la distensibilidad de la caja torácica. De hecho, gracias a esa eficiencia de los músculos intercostales, a la eficiencia de los cartílagos y obviamente al músculo principal inspiratorio, que es el diafragma, pues la caja torácica tiene esa facilidad de distensibilidad. ¿Ok? Distensibilidad. Es decir, yo inspiro y lo que hace el muelleo de las costillas para que permitan el aire y permita la distensibilidad. ¿Qué pasa con el proceso de envejecimiento con este escudo natural, con esta caja torácica? Los huesos se hacen viejos, los cartílagos se hacen viejos, ya no tienen tanta distensibilidad, está un poco limitada, y también observamos que los músculos intercostales ya empieza a haber infiltración de grasa, infiltración de lipofuscina, es decir, infiltración de células y tejidos que hacen que el músculo no sea totalmente puro. Esto condiciona una disminución en la capacidad de distensibilidad de la caja torácica. Sin embargo, es adaptable, es decir, tanto el proceso de inspiración como de expiración prácticamente es normal en los viejos. Estamos hablando de fisiología del envejecimiento de un viejo sano, ¿ok? Ahora bien, cuando nosotros inspiramos volumen de aire, estamos hablando que inspiramos en promedio entre 450 y 500 mililitros de volumen de aire que se traduce en mililitros. Cada inspiración en promedio, según el peso corporal, pero el promedio de un adulto joven es aproximadamente entre 450 y 500 mililitros por inspiración. Al respirarlo, entra por las fosas nasales, por la nariz, en la cual ahí empieza prácticamente las estructuras de las vías aéreas superiores. En esas fosas nasales tenemos cilios, ¿verdad?, cuya función es que cuando entre el aire por esta vía, es que empiece a temperar, es decir, ese aire frío que entra se temporice, es decir, no entre tan frío a través de esas narinas, es decir, hace que ese aire no sea tan frío para no condicionar una hiperreactividad bronquial en el tubo traqueal y en los bronquios a nivel de vías respiratorias bajas. Y los cilios de las mucosas de las nasales hacen que haya atrapamiento de moléculas, ¿verdad? Eso no hay mayor problema, funciona y funciona bien en los viejos, ¿ok? Pero una vez que entramos, que ese volumen inspiratorio entra a la tráquea, yo les quiero decir que la tráquea está compuesta por cartílagos y tiene una capa, lo que es epitelial, la cual está compuesto con cilios y por glándulas de moco, los cuales, los cilios también de la tráquea tienen la función de atrapar moléculas, y esos movimientos ciliares tienen que ver
que esas micro o macromoléculas se desplacen hacia arriba y sean expectoradas a través de la tos. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Disminuye la movilidad de esos cilios, por eso la eficiencia de la tos, en los viejos se ve disminuida. No es una tos tan eficiente que le ayude a expectorar. Si a esto se agrega que las glándulas de moco aumentan y se hipertrofian, producen moco, pero es un moco más seco, no es un moco lubricado. Entonces, por un lado tenemos la disminución de la función de los cilios y por otro lado es un moco más seco. En teoría tendríamos que tener una eficiente respuesta toxígena para poder expectorar esas macromoléculas, esas flemas. Sin embargo, en los viejos está disminuido. ¿Y por qué es importante esto, jóvenes? Porque acuérdense que la tos es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que al toser prácticamente estamos estimulando a la sacada de ciertas flemas que se acumulan en la vía del tráquea y no se pueden expectorar. La tráquea se vuelve fluxosa porque los cartílagos se vuelven viejos, se dilata un poco, ya no es tan eficiente, ¿verdad? Pero es un tubo que transmite en forma adecuada el volumen inspiratorio. Y después de que pasa la tráquea, vienen los bronquios, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, y después vienen las ramificaciones en segunda generación bronquial y tercera y cuarta generación bronquial, ¿de acuerdo? Los bronquios están compuestos su capa de musculatura lisa, ¿verdad? De vellosidades también. Y, ojo, el músculo en los bronquios disminuye. Sin embargo, los bronquios de los viejos son muy hiperreactores, es decir, tienen la capacidad que ante la falta de una buena concentración de oxígeno o cuando los sensores de NEC denotan que hay cierta hipoxia, los bronquios se contraen, hay cierta broncoconstricción. Eso es un mecanismo reflejo. Por eso no es raro que cuando un viejo tiene neumonía y por el proceso inflamatorio en el tejido bronquial produce más moco, pero ese moco es tan espeso que al abuelo le cuesta trabajo expectorarlo y va formando ciertos tapones en las raíces de los bronquios y esto condiciona hipoxia, es decir, el volumen por donde pasa ese aire para pasar a la unidad funcional que es el alveolo empieza a disminuir porque las flemas obstruyen parcialmente y esa hipoxia es detectada y produce broncoconstricción. Son las famosas sibilancia. Es lo equivalente a un proceso asmático, pero es por hiperreacción bronquial secundaria al envejecimiento de los bronquios y a la disminución del oxígeno, siempre y cuando hay un factor que lo desencadene, que en este caso viene siendo la falta de oxígeno en forma adecuada. Estoy hablando de patología, ¿ok? Pero también es muy importante que al haber algún proceso de neumonía, proceso de inflamatorio, se exuda moco, pero es un moco seco. Y al abuelo le cuesta trabajo expectorar por los cambios que ya vimos a nivel de tráquea y a nivel de nariz, a nivel de cilio y a nivel de glándulas de moco. Por eso cuando un viejo tiene tos, jóvenes, hay que evaluar la eficiencia de esa tos. Y nunca den antitusígenos a los viejos, siempre cuando hay un proceso infeccioso, obviamente, porque la tos es el mecanismo de defensas para expectorar. Y si yo le inhibo más la tos ante una ya tos no tan eficiente por el envejecimiento, lo veo en problemas, ¿ok? Ahora bien, cuando un viejo tenga tos, hay que convertirlo en una tos productiva. Y eso no se le da medicamentos para la tos que aumenten mayor flemas. El problema no es producir más flemas, el problema es cómo las saco. En el caso, cuando un viejo está infectado, tiene una traqueitis, tiene una laringitis o tiene una bronquitis o una neumonía,
Aquí lo ideal es darle nebulizaciones con soluciones fisiológicas, y si hay hiperreacción bronquial, lo equivalente a asma, pues tal vez se le puede agregar un poco de budesonida, bromuro de hipatropio, niveles bajitos de salbutamol para romper esa hiperreacción del bronquio. Pero ese humo que respira no es más que vapor de agua que mete al sistema respiratorio y sus conductos, y la idea es de que ese moco seco se hidrate, sea más fluidificable y le permita que al toser sea tan delgada que puede expectorarlo muy fácilmente. Entonces, esto es muy importante. Las nebulizaciones en los viejos son sumamente importantes, como pasa en los niños, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, jóvenes? Entonces no toxígenos, ¿verdad, doctor? No, de preferencia no. No hay que usarlos. A menos que sea una tos en donde tú ya detectaste que no es por infección, puede ser una tos tal vez de tipo alérgico, seca, entonces sí podemos dar antitusígenos, pero clínicamente hay que evaluarlo. ¿Alguna pregunta? Ok, doctor, gracias. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Ah, ¿Cómo iniciaríamos el protocolo para las nebulizaciones? primero, identificar que el viejo tiene una infección de vías respiratorias bajas, ¿ok? Identificaron que tiene una bronquitis o tiene una neumonía, es decir, una infección respiratoria baja, está infectado. En ese caso es de cajón darle nebulizaciones. Solución fisiológica, 5 o 3 mililitros en las famosas nebulizaciones de esas que hay, que venden en donde venden insumos médicos, son eléctricas, se conectan, se pone la mascarilla y respira el humo. Normalmente es un humo tibio, es vapor de agua. Puedes darle nebulizaciones cada 6 horas y después un poquito de palmopercusiones, pero no palmopercusiones así, porque fracturan los alvéolos. No sé si han visto que hay algunos vibradores de cabecitas. Esas son las palmopercusiones que hay que hacer, y es de la parte de la espalda, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Esas son las palpaciones. La vibroterapia rápida te mueve las flemas y te permite subirlo, pero con nebulizaciones. Ahora, si tú escuchas espasmos, sibilancias, aparte de las flemas, puedes poner en las nebulizaciones 3 o 5 mililitros de fisiológico, más una ámpula de budesonide o una ámpula de Conviven, que es la mezcla de bromuro de hipatropio con salbutamol, aparte de la solución, y nebulizarlo cada 6 horas, siempre y cuando haya espasmos. Si no, con pura solución salina basta. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Ok, ahora bien, algo importante. Es importante que sepan que el aire tiene que descender hacia los miles y miles de unidades funcionales que se llaman alvéolos capilares. Los alvéolos son como uvas, las cuales tienen factor tensioactivo que permite que el alvéolo esté abierto, y tiene que estar abierto para recibir el volumen de aire que inspiran. Acuérdense que por cada inspiración, 500 mililitros se inspiran, pero de esos, 150 mililitros se queda en la tráquea, bronquio y bronquiolos, y no llegan a las unidades funcionales de los alvéolos. Eso se llama volumen muerto retenido o espacio muerto retenido, porque no se intercambia. Pero 350 de estos mililitros llega a todos los miles o cientos de alvéolos que tenemos. Estos alvéolos están separados por una membrana alveolar, están abiertos y permite que al llegar el volumen se adoce en el alvéolo. Cada alvéolo tiene un capilar en el cual llegan los taxis, que son los eritrocitos, vienen de la circulación derecha, llegan a través de la circulación venocapilar, llegan y se adosan a la membrana del alvéolo, como si fuera un carro que va a tomar gasolina, se adosa la membrana, saca el CO2
y jala el oxígeno. Acuérdense que el eritrocito son los taxis transportadores de oxígeno por excelencia. Esa es su función. Y gracias al grupo M que tiene, capta el oxígeno, se rellena de oxígeno como gasolina al carro y después pasa a la circulación arterial, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, volumen y frum. Ya pasa el eritrocito lleno de oxígeno para que se difunda a través de toda la circulación arterial, llega a las células y deposita ese oxígeno y jala el CO2 para nuevamente continuar su trayecto de circulación, dejar CO2, cargar oxígeno, dejar oxígeno, cargar CO2. Por eso la vida media de un eritrocito es de 90 a 120 días y su función es el oxígeno, transportar el oxígeno. ¿Qué pasa con las estructuras alveolares por el envejecimiento? Empezamos a tener que los alveolos se dilatan, los tabiques interalveolares se adelgazan, hay cierto tejido conjuntivo que se mete, que hace que el alveolo sea un poco rígido, ¿de acuerdo? Disminuye la elastina, la capacidad. Esto hace que se formen unidades alveolares por tabiques tan delgados y se formen acinos y paracinos. Y eso hace que haya una pérdida de tejido de intercambio de ventilación alveolo capilar. Es como lo que pasa en el asma, pero obviamente el asma es a grandes cantidades y es una patología. Entonces aquí el abuelo tiene una especie de enfisema, de enfisema, no asma, de enfisema por envejecimiento que no se traduce en pérdida del oxígeno, pero ese adelgazamiento de paredes hace que muchos alveolos no sean tan eficientes y no tengan esta elastina o capacidad para estar abiertos. Y si a esto le agregan que la articulación venocapilar, los vasos disminuyen y esto hace que haya más cortocircuitos o famosos shunts, quiere decir que hay cientos de eritrocitos que vienen de la red venosa, que no llegan a la red arterial y aún así pasan a la circulación arterial y no recargaron su oxígeno y no vaciaron su CO2. Entonces, esto quiere decir que los shunts o cortocircuitos alveolocapilares en viejos está aumentada. No sé si me doy a explicar. Y esto hace global haya ciertas alteraciones funcionales en los viejos. Primero, que la frecuencia respiratoria aumenta en los viejos, levemente, pero aumenta. El volumen residual está aumentada porque la tráquea, al hacerse más amplia, el bronquio, al hacerse más amplia, y al haber ciertos datos de no elastina adecuada, no dilatación de los alveolos, hace entonces que haya más volumen residual. Es decir, quiere decir, en pocas palabras, que haya un volumen que no se intercambia a nivel alveolo-capilar. Y esto hace que el volumen residual aumenta, la capacidad vital disminuye en los viejos. Evidentemente, la capacidad pulmonar total, que es la suma de 3 o 4 capacidades, también está disminuida. La difusión alveolo-capilar también está disminuida. Y esto se traduce que la presión de O2 en los viejos está disminuido, pero aún así, los constantes capilares en el viejo se mantienen con un PO2 por arriba del 92, 93, 94%. Ojo, pero estamos hablando, jóvenes, de un viejo sano. Imagínense si llegas a la edad de viejo y fumaste durante 15, 20 años cuando fuiste adulto joven, no quiero ni ver cómo va a llegar. Y no solo tienes que fumar. Tenemos muchos abuelos o muchas abuelas que tuvieron el hábito de cocinar con leña o carbón. Entonces se hacen viejos inhalando ese humo directamente durante 20, 30 años por usos y costumbres por cocina, y observamos muy claramente entonces que las abuelas llegan a ser viejas con cierto grado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, prácticamente esos son los cambios que pasan en el abuelo en cuanto a la fisiología del aparato respiratorio. Ojo, seguramente ustedes han visto algunos abuelos que tienen joroba. Esta joroba se da
porque las vértebras dorsales son viejos o abuelas que tienen osteoporosis. Y hay fracturas espontáneas de las vértebras que no causan dolor la gran mayoría porque no comprimen la médula espinal. Entonces vemos abuelos así, con jiba. Cuando lo vemos, evidentemente es osteoporosis, que no nos quepa la menor duda. Pero, ¿qué pasa? Si yo llego haciendo vuelo con esa joroba, voy a limitar más la caja torácica y mi capacidad de distensibilidad, si ya está disminuida por el envejecimiento, disminuye aún más por estos cambios de fractura que tenemos por gifosis condicionada por fracturas dorsales, por osteoporosis. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá, jóvenes? No, doctor. No, doctor. Tampoco, todo doctor, claro. todo bien. No, doctor, Doctor, claro. todo bien. Bueno, con esto dejamos un poquito el aparato respiratorio y nos vamos de lleno a algo que se llama aparato músculo-esquelético. Yo les decía que el cuerpo humano, por el proceso de envejecimiento, sufre modificaciones. La masa magra, que es el músculo, es el que más se deteriora en el proceso de envejecimiento. Empezamos a ver que el músculo empieza a tener disminución del tamaño de las células y del número de sus células, es decir, estoy hablando de células miocitos, que son las que componen el músculo. Empiezan a tener por esto una desorganización miofibrilar, disminución de los sarcómeros, algunas fibras tipo 2 rápidas empiezan a disminuir, y eso hace que la suma de todos estos cambios hace que la masa muscular empiece a disminuir en volumen y en función. Créanme que la fuerza muscular disminuye hasta un 40% en abuelos que son sedentarios, que no tienen actividad, que no tienen función. Por eso es tan importante conservar la actividad en los viejos. No me refiero a hacer pesas, no me refiero a correr maratones, pero sí viejos que tengan cierto grado de actividad, que se muevan, que se desplacen, que suban un poquito de escaleras, que hagan esto. El movimiento es fundamental en los viejos, la función es porque es importante mantener la masa muscular, y la masa muscular se mantiene con actividad y con buen aporte de proteínas. Si no, simplemente no se da. De hecho, yo les quiero comentar que ya hablamos que los bioindicadores para medir estado nutricional en un viejo son la albúmina, que es una proteína fundamental, que debe de estar por arriba de 3.5, el colesterol, que debe de estar por arriba de 170, 180 en los viejos, y la hemoglobina, que debe de estar por arriba de 12, 13 en un viejo. Estos son bioindicadores nutricionales. Si por alguna situación es tan bajo, ese viejo tiene proclividad a la desnutrición, que le pega también al aparato inmunológico, y es un viejo que puede enfermarse, puede infectarse, puede complicarse y puede morir. Por eso la masa muscular, que es el tejido con mayor componente proteico, incide mucho en el bioindicador nutricional. En Estados Unidos hay aparatos de densitometría muscular. Aquí seguramente conocen la densitometría porque miden el hueso. La densitometría fija o la densitometría de muñeca o de tobillo, pero mide la densidad ósea y con eso tú puedes ver cómo está la calidad del hueso. Pero en Estados Unidos, en Europa, hay densitometrías musculares que te permiten tomar cómo está la masa muscular en general del viejo, y eso te permite hacer un pronóstico de qué tan desnutrido está ese viejo. Esto es muy importante porque la capacidad muscular es sumamente importante, ¿de acuerdo? Por eso yo les digo, cuando valoremos funcionalmente un viejo, tenemos que tratar de buscar su máxima autonomía e independencia posible, y tenemos que conservar ese músculo. Es más,
Por un día que un viejo no se mueva porque está hospitalizado o porque está en silla de ruedas o porque está en síndrome de reposo prolongado, porque tiene secuelas de EBC, señores, por un día que no se mueva, tardamos 3 meses en recuperar las fibras, las miofibrillas de acortamiento que pede por la inmovilidad. Obviamente, si no lo vamos a poder hacer, sumen día con día, día con día, y está condenado a una desnutrición terrible, ¿de acuerdo? Tenemos menor cantidad de músculo, menor resistencia de músculo y menor rango de movimiento y elasticidad. ¿Qué pasa con el hueso? El hueso es un ser vivo, es un órgano prácticamente, porque tiene muchísimo intercambio de sangre, muchísimo intercambio celular, muchísima influencia hormonal. Ojo, la calidad del hueso depende mucho del movimiento y de la actividad. En el caso de la mujer, quiero dejar muy claro, en el caso de la mujer, encontramos que el sistema óseo, las células osteoblásticas, están activas por influencia hormonal, estrógenos. El estrógeno permite que se absorba la vitamina D porque hay receptores en el intestino. Tenemos receptores de estrógeno en el caso de las mujeres en el hueso que activan la actividad osteoblástica. Regreso. El metabolismo óseo es muy activo gracias a las células osteoblásticas y las células osteoclásticas. Día con día, estas células osteoblásticas reconocen cuando empieza a haber microfracturas a nivel celular del hueso. Y estas microfracturas son identificadas por los osteoclastos. Llegan, determinan que hay microfractura y empiezan a quitar la hidroxiapatita ya fracturada de esos huesos. Una vez que destruyen lo que ya está mal, vienen los osteoblastos, que son los albañiles, y remodelan nuevamente ese hueso, incorporando nueva hidroxiapatita. Es como si ustedes hay un temblor y la pared se fractura, inmediatamente lo identifican, le piden al albañil que repelle o haga lo que tenga que hacer de forma o de fondo y vuelva. Eso pasa con la actividad ósea. Lo mismo que se destruye, se construye. Osteoclastos, osteoblastos. Esto es fabuloso porque son unidades de remodelación, de reestructuración. Acuérdense que tenemos 2 tipos de hueso. Tenemos hueso compacto, que es el 90% del hueso o el 80%, y el hueso trabecular, que es el 20%. Pero el hueso más activo metabólicamente es el trabecular. Es el que más unidades de remodelación. ¿Y saben qué tipo de hueso tiene el hueso trabecular? Muñeca, vértebras, cadera. Por eso, cuando somos viejos y tenemos disminución de la densidad ósea, porque la actividad osteoclástica se mantiene, pero la osteoblástica ya no, hay un desequilibrio y empezamos a tener algo que se llama osteopenia, que puede desarrollarse en una enfermedad que se llama osteoporosis. La mujer es más proclive a esto porque su actividad metabólica ósea depende de las concentraciones de estrógenos. Y la mujer, al tener menopausia, ya no produce estrógenos de buena calidad. Por eso en las mujeres jóvenes, la densidad mineral ósea por envejecimiento a los 70, 80 años es casi una disminución de 20 a 25% de la densidad total. Y en el hombre no pasa del 10%. Por eso la mujer tiene disminución en su densidad mineral ósea. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso la mujer y el hombre deben hacer ejercicio, deben caminar. En el caso de la mujer y el hombre también debe asolearse por lo menos 10 o 15 minutos directamente al sol, porque eso hace que la vitamina D se transforme y se activa, vitamina D3 activa, que es la que agarra el calcio y lo incorpora para que se forme la hidroxiapatita, calcio más fósforo.
Repito, unidades de remodelación disminuidas en los viejos. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Sí, Doc. ¿Cuál? Habla ahí de hacer ejercicio, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el efecto de hacer ejercicio pero con peso? O sea, hablando de ejercicio No. con A pesas ver, es que dependen de la calidad de envejecimiento. Si tú llegas a los 70 años de edad, no tienes ninguna patología, eres independiente funcionalmente, puedes hacer ejercicio aeróbico, pero también puedes hacer ejercicio de resistencia para aumentar la masa muscular. Quizá con ligas, quizá con bajo peso, lo puedes hacer. Ahí tienes que identificar qué viejo puede y qué no puede viejo. O sea, porque quizá puedes hacer sentadillas con peso, con poco peso, quizá puedes hacer un poquito de músculo en piernas y en brazos con mancuernas con bajo peso, de 2, de 3 o de 5 kilos. O sea, lo importante es ver cómo está tu viejo para meterle. No sé si me doy a entender. Sí, Doc. Gracias. Ahora, ustedes también tienen que ver que las articulaciones envejecen, los cartílagos envejecen, las fibras que unen y están conformadas la articulación se acortan y envejecen, los tendones envejecen y la masa muscular envejece. Quiere decir entonces que las articulaciones se vuelven más rígidas, se vuelven torpes, jóvenes. Y acuérdense que el cuerpo humano está lleno de articulaciones y gracias a eso nos podemos mover, nos podemos desplazar, nos podemos ver. En los viejos disminuye esta capacidad de funcional y de flexibilidad, pero jóvenes, las tenemos que conservar. Por eso más adelante yo les voy a enseñar ejercicios artróbicos, los cuales tienen que enseñárselo a sus viejos y a los familiares para que lo hagan, porque la capacidad de movimiento depende de nuestra capacidad de articulaciones, que podamos mover hombros, que podamos mover muñecas, que podamos mover dedos, que podamos mover rodillas. Es más, el viejo en silla de ruedas tiene que hacer artrobis. El viejo con andadera tiene que hacer artrobis. Es más, la andadera se usa para hacer ejercicio. Por eso es tan importante buscar la máxima autonomía posible en los viejos, porque mientras más activo esté viejo, más funcional sea, más se mueva, mejor calidad de envejecimiento va a tener. El viejo que está sentado viendo tele, el viejo que no se mueve, el viejo que está en su cuerpo, en su cuarto sin moverse, le va a ir muy mal. Por eso la actividad funcional es muy importante. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, doctor. ¿Algún comentario hasta acá? Yo sí, doctor, tengo una duda y comentario. A nosotros al valorar el proceso de envejecimiento muscular, ¿cuándo cree usted que sería el momento indicado de evaluar pruebas y considerar que tiene que prevenir, hacer ejercicios para prevenir todas las patologías que usted nos acaba de decir? ¿A qué edad cree que es una buena idea? Pues desde la edad de ustedes. O sea, ¿a qué me refiero? La calidad de envejecimiento va a depender de la calidad de vida que tuviste en los años anteriores. Si tú a los 57 años dices, ya me jubilé, ya tengo más tiempo para mí, ya voy a bajar de peso, ya voy a comer mejor, ya voy a hacer ejercicio. Espérame, ¿y qué hiciste los 35 años anteriores? Quizá puedas incidir un poco porque estás en las ventanas del envejecimiento, pero hubiera sido mucho mejor si tuviste la cultura del cuidado en la alimentación, la cultura de no subir, de no tener sobrepeso, la cultura de no fumar, la cultura de no tomar. Entonces, ahí va a impactar sobre tener un envejecimiento exitoso. A ver, es como todo en la vida. Si tú trabajas, eres inteligente, eres disciplinado, eres organizado, eres persistente en tu trabajo, pues muy seguramente vas a ganar dinero y satisfacción, lo cual te permita tener
Pues una casa digna, un carro, tener en el colegio a tus hijos, en un colegio prestigiado, porque la verdad es que mientras más capacidad educativa tengas y mejor calidad, vas a tener mejores oportunidades, vas a poder aprender inglés y enseñarle a tus hijos. Es decir, igual pasa con tu cuerpo y con tu salud. Si tú desde el principio tienes esta disciplina, esta cultura, te va a ir bien. Les pongo un ejemplo. México tiene una tasa de diabéticos enormes. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de gordos y de niños gordos y de adultos gordos enorme. ¿Por qué? Porque tragamos México es el país en donde más refresco se consume. Imagínense con esa cultura, pues hombre, nos vamos a atascar de diabéticos, nos vamos a atacar de hipertensos y los hospitales van a estar llenos, señores, de complicaciones de esos hipertensos y de esos diabéticos. Por eso hay que atacar desde el fondo. Uno, las escuelas no se debe de permitir que se vendan alimentos chatarras ni refrescos. Dos, debe de haber una clase en primaria de lo importante de saber comer y saber comer bien y de hacer ejercicio. Caray, educación física, 1 hora a lo bruto en primaria, ¿qué impacto va a tener eso en la cultura física? Ninguno. Por eso hay un mundo de diferencia entre Estados Unidos y México. Más bien en Europa, porque igual Estados Unidos está lleno de gordos. Pero entre Europa y México hay un mundo de diferencia entre la capacidad. Por ejemplo, Japón es un país que sabe comer. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de obesidad en Japón? No pasa del 10%. Y los que son gordos es porque se dedican y tragan, porque se preparan para eso, porque son luchadores de sumo. Pero de ahí, Japón es un país de delgados, porque es lo que comen. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, ¿qué pasa con los ojos en los viejos? Primero, empezamos a ver que las pestañas empiezan a disminuir. Y acuérdense que las pestañas es una barrera protectora para a veces amortiguar el viento para que no pegue directamente en la conjuntiva y en el ojo. El párpado empieza a descender un poco porque se vuelve más laxo, pierde elasticidad. Y entonces a veces tenemos ptosis palpebral, que nos hacen que definitivamente no tengamos una buena visión, y más cuando cae más del 20 o el 30% de donde está la conjuntiva. Digo, no pasa en todos los viejos. Tenemos que disminuye mucho la lubricación del ojo porque disminuye y hay cierta atrofia de las glándulas lagrimales. Y entonces tenemos cierta tendencia a ojo seco. Hay fragilidad de la conjuntiva y entonces a veces hay derrame de los vasitos que irrigan a la conjuntiva porque se vuelven muy laxos y a veces hay derrames, hay cierta fragilidad para tener conjuntivitis frecuentemente porque el aire nos pega de seco y no tenemos buena lubricación. Empieza a haber disminución de la grasa periorbitaria. Empezamos a tener también de que el cristalino pierde elasticidad, de que la retina tiene cambios en los capilares de la coroides. Hay aumento en la pigmentación de la retina, por eso está el famoso halo senil. Son abuelitos que pues, la pupila estará negra, pero hay un halo alrededor de la pupila de color amarillo, de color verde o de color azul, que son los cambios de hiperpigmentación. Pero visualmente empezamos a perder la agudeza visual, la capacidad para ver, es lo que se llama vista cansada. Esta vista cansada, y no es necesariamente cuando seamos viejos, después de los 40, 50 años, aún sin ser diabéticos, hipertensos, siendo diabéticos, hipertensos, el daño es mayor, pero ya es patológico,
pero por envejecimiento natural empezamos a tener disminución para tener agudeza visual. Nos cuesta trabajo leer las letras pequeñas. Por eso a veces cuando ya somos de 50, 52 años y si queremos leerle tenemos que ser así, es para poder distinguir. Esa se llama vista cansada. Obviamente se soluciona con lentes, dependiendo de las dioptrías para ver, 1.1, 1.5, 2, ¿verdad? No estoy hablando de astigmatismo, estoy hablando de lectura, de visión. Actualmente ya hay lentes intraoculares multifocales, los cuales se pueden operar desde los 50 años y dejárselo en abuelos de 60, 65 años. Y es una maravilla porque eso te permite ver y ajustar y leer. Hay viejos que ya no necesitan lentes externos porque tienen sus multifocales. El problema es que el costo de cada lente multifocal es de entre 25 a 30 mil pesos. La medicina es cara, eso es evidente, ¿de acuerdo? Y acuérdense que la pupila, por envejecimiento del sistema nervioso central, pues le cuesta trabajo dilatarse para poder meter luz más en la oscuridad y a veces el viejo no ve algunas cosas y puede haber problemas. En cuanto a la audición, pues realmente no hay, el pabellón externo, hay cierto tipo de disminución. Importante que el oído medio, al momento en que el sonido viaja en vía aérea y llega al conducto auditivo externo y luego interno y choca con la membrana timpánica se vuelve un poco rígida y eso hace que no se integre en forma adecuada el sonido y para que logre entrar al oído interno, en donde esté el yunque, el martillo, la ninfa, para poderlo integrar, sea un retardo en la audición, es decir, el distinguir sonidos en el viejo le cuesta trabajo. De hecho, hay una hipoacusia importante, prácticamente se pierde el 25, el 30% de la audición después de los 70, 80 años. Pero la buena noticia es que esa hipoacusia puede resolverse en mucho con aparatos auditivos externos. Es tan común la hipoacusia que actualmente ya los aparatos o las prótesis externas para poder integrar sonido ya están al alcance y es mucho más barato. Y es muy importante mantener la función auditiva en los viejos, porque el oír, el escuchar, hace que el viejo esté integrado, tenga vida interior. El viejo que no escucha, no interactúa, y entonces se cae, se deprime y puede tener problemas, y su calidad de envejecimiento puede venirse a menos. Es importante también que sepan que la secreción de cerumen aumenta en los viejos, pero es una cerumen muy compacta y a veces se vuelve piedras y a veces la hipoacusia no es tanto por la membrana timpánica, sino porque tenemos obstruido el 80% del oído por cerumen. Por eso es muy importante explorar la cavidad óptica en los viejos, independientemente del motivo por el cual llegan. Hay que verlo, porque limpiando esa cavidad óptica, señores, pues podemos mejorar la audición del viejo y les va mejor. Pero la capacidad auditiva es importante en el viejo. Tenemos que ayudarlo y tenemos que motivarlo para eso. Bueno, jóvenes, aquí ya integramos que vimos nervioso central, cardiovascular, renal, digestivo, respiratorio. Tocamos algo en cuanto a la vista, en cuanto al oído. Y entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es que el lunes ya van a aparecer en plataforma todas las pláticas para que ustedes, porque les voy a dar esta semana que viene, porque yo me voy a México a mi quimioterapia y a un PET-CT la próxima semana. Pero el día 5 de abril va a estar en la plataforma ya el link para el examen. Y apóyese con las pláticas, eso es muy importante. El lunes yo les prometo que van a estar ya las pláticas para que recuerden las pláticas y todo, y en base a eso es el examen. Es el examen sencillo, es un examen analítico, es un examen, digamos que si oyeron las pláticas, délo por hecho que lo van a pasar. Es muy sencillo, es muy lógico, pero es muy importante que por favor escuchen las pláticas y lo que les comenté, porque en esa medida
pues ese examen se pasa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, claro. No, ¿Sí quedó claro? No, doctor. Sí, claro. Queda claro, doctor. Gracias. Disfruten sus vacaciones y el lunes ya pueden